unos años quizás, un año por lo menos. Bien, acá les estoy compartiendo con ustedes el esquema básico sobre el cual los especialistas en resiliencia trabajamos y los investigadores en resiliencia trabajamos durante mucho tiempo. Y la resiliencia es un constructo, empecemos por ahí, es un constructo teórico, o sea que es un concepto que se va construyendo, reconstruyendo y co-construyendo constantemente, ¿no es cierto? No hay una versión acabada de lo que es la resiliencia y se define en un momento histórico y después queda esa definición para siempre, sino que es una definición que va creciendo y construyéndose a lo largo del tiempo y de las miradas disciplinares que trabajan con ella. Entonces, en algún momento se habló de capacidad, algunos autores hablan de que es un potencial, otros hablan que es una competencia, en algún momento decíamos que era un proceso, pero en definitiva, ¿qué decíamos? Había una persona, que acá la ven en naranja, sobre la cual caían determinados factores de adversidad y luego de todo un proceso de desarrollo de factores de resiliencia personal y de factores de resiliencia sociocultural o comunitaria, esta persona llegaba como un nuevo estado que era el de la adaptación. O sea, que era, la podíamos definir como esa capacidad para poder superar las adversidades y salir fortalecidos de ellas. Entonces, podíamos decir que es una capacidad que se puede promover, porque si nosotros promovemos estos factores de resiliencia personal, que en este armado teórico se dividían en pilares, que eran las propias características personales de las personas que le hacían tener esta capacidad para resiliar, y las fuentes, que eran unos factores de resiliencia que aparecían en combinación con los otros y con el contexto. Si promovíamos esos factores, las personas iban a poder tener esta capacidad de superar las adversidades y no caer y no ser vulnerables frente a la adversidad. Las miradas de la resiliencia fueron pasando desde lo individual a lo familiar, a lo comunitario, y yo he trabajado durante muchos años en la resiliencia sociocultural. Y entonces, como había pilares de la resiliencia individual, también identificamos pilares de la resiliencia sociocultural. ¿Qué quería decir esto? Que había sociedades, agrupaciones, colectivos, grupos, instituciones, organizaciones que tenían determinadas características que hacían que ellas mismas fueran una usina de resiliencia y que permitieran a todos los que las atravesaran no solamente generar resiliencia desde lo personal, sino también generarla en este nivel, ¿no? En el nivel sociocultural. Por eso tenemos muchísimos ejemplos de pueblos, de comunidades, de instituciones, de grupos que han podido superar ampliamente situaciones adversas. Y la resiliencia comunitaria también fue una mirada que desarrollamos muy profundamente desde Argentina. Tenemos ese privilegio de tener entre nosotros a los pioneros más importantes de la resiliencia. Eh, y bueno, la resiliencia comunitaria fue, digamos, un aporte absolutamente argentino. Y bueno, los autores de la resiliencia comunitaria también identificaban pilares y antipilares. Una figura que siempre fue fundamental en todo este constructo fue la figura de un otro significativo y el tutor de resiliencia. ¿Por qué? Porque considerábamos, y consideramos hoy mismo, que no es factible de que aparezca la resiliencia si no hay un otro con el cual interactuemos. Entonces, una de las últimas definiciones sobre las que trabajamos de resiliencia es pensar en la resiliencia como un verdadero proceso, un proceso de interacción dinámico entre la persona y el medio, por el cual se genera esta posibilidad de enfrentar situaciones adversas y hasta salir fortalecido de ellas. Esa era una definición básica de resiliencia. Con el tiempo, he pensado como que esta definición
empezaban a aparecer en mi trabajo otros condimentos nuevos, diferentes, que me hicieron pensar en la posibilidad de tener un armado más circular. Y entonces he pensado esta resiliencia del siglo XXI con esta imagen de un círculo con cuatro sectores y que son cuatro sectores que los podemos ir atravesando, pero después el círculo vuelve a reiniciarse no como un círculo cerrado, sino como una espiral, ¿no? Y entonces acá empiezo a pensar que en este primer cuadrante de esta resiliencia del siglo XXI, así medio torcido y medio incómodo, aparece la realidad compleja. Y entonces, ¿por qué torcido y saliéndose del esquema? Porque la realidad nos presenta complejidades que nos ponen incómodos. Y no necesariamente, ¿por qué pienso en realidad compleja y no en adversidad solamente? Porque creo que una visión superadora tiene que no solamente cerrarse a pensar en lo problemático de la realidad. Hay cuestiones de la realidad que no generan una adversidad, no generan una gran dificultad, pero que sí son un desafío y que nos implican cambios en nosotros mismos. Entonces, en el segundo cuarto de este círculo, pueden ver a los promotores personales de resiliencia. Y ahí he englobado a estos factores de resiliencia personal y bueno, le di forma a esta pequeña lista que es probable que como esto es un constructo pueda ir modificándose y agrandándose, ¿no? En él está la identidad, o sea, el saber en primer lugar quiénes somos, ¿no? Quiénes somos, cuál es nuestra esencia, qué queremos. eh, Luego está el pensamiento, un pensamiento que no tiene un adjetivo calificativo, después no es solamente pensamiento crítico o es pensamiento reflexivo, sino que es como digamos una idea amplia de pensamiento en la cual incluimos la introspección, la capacidad de mirarnos a nosotros mismos, la capacidad de mirar críticamente a la realidad, la capacidad de poder reflexionar sobre esta complejidad que tenemos que enfrentar. Después, otro de los promotores personales que identifico es esta plasticidad creativa, porque no va a haber resiliencia, o sea, no va a haber una adaptación, no va a haber una nueva evolución frente a esta realidad si no somos plásticos, ¿no? La creatividad, el humor, la plasticidad y la flexibilidad de pensamiento nos van a permitir encontrar nuevas formas de abordaje a, en este proceso. También está la autonomía entendida como esta capacidad nuestra de independizarnos y de separarnos no solamente de los problemas, sino de tener capacidad propia de, de movimiento, ¿sí? Una persona que se queda atada a determinadas situaciones, que tiene dependencias afectivas, que tiene dependencias, en definitiva, o sea, que está demasiado unida a una situación problemática, no puede soltarla con determinada libertad y empezar cosas nuevas, ¿no? La idea de la resiliencia implica tener esta autonomía, esta posibilidad de ser uno mismo. Y por supuesto que todo esto no podría ser no podría ser positivo si no tuviéramos una actitud que implique valores nuestros. Y entre esos, o sea, uno a todos esos valores con la palabra compromiso, ¿no? Eh, Muchas de las cosas que hemos aprendido de las nuevas generaciones que nos están enseñando un poco cómo enfrentar este siglo XXI, que ya no es nuevo, sino que ya llevamos 20 años de este siglo, y en el cual todavía creemos que lo estamos como inaugurando.
es justamente esta capacidad de comprometerse con lo que uno cree, ¿no? Y uniendo con el siguiente punto, el tener una energía activa, o sea, que no solamente piense, desee y diseñe una posibilidad para crear cosas nuevas, sino que tenga la fuerza como para empezarlas. Y por supuesto, como la resiliencia implica un otro y una interacción siempre con un otro o con otros, precisamos de habilidades sociales que nos permitan conectarnos con el otro, a lo que llamo empatía. Y de la misma manera, como hay promotores personales, también podemos identificar promotores socioculturales de resiliencia. ¿Qué quiere decir? Que esos espacios socioculturales, ya sean de una institución, de un grupo, de una organización, de una comunidad, de cualquier colectivo, tienen que tener características que tienen que tener para poder generar resiliencia. Y después vamos a ver cómo todo esto lo aplicamos a una gestión eh, concreta, ¿no? Y después vamos a hablar de qué gestionamos y qué podemos gestionar. Entonces, esos espacios van a tener que tener identidad cultural, van a tener que tender al desarrollo humano integral en todas sus aristas, va a tener que generar conciencia, una conciencia colectiva, solidaridad, espacios expresivos para poder fomentar la expresión y la comunicación, donde no hay libertad de expresión y donde no hay posibilidad de sacar afuera lo que uno piensa, lo que uno siente, no hay resiliencia. Entonces, estos espacios van a tener que generar estos factores de resiliencia sociocultural. Y por supuesto, ser instituciones, organizaciones o grupos proactivos, o sea, que van a tener que tender a la acción, ¿sí? Como decíamos, en lo individual de la energía activa. Si todo esto no se lleva a una acción concreta, no hay resiliencia. Y después, el último grupo, el último ítem es generar pertenencia. Una cultura institucional, una identidad cultural, genera esta sinergia de sentirme parte. El sentirse parte es absolutamente imprescindible en procesos de resiliencia. Y por detrás, esta figura que siempre va a estar es este tutor de resiliencia que estuvo muy bien definido por grandes autores, y yo creo que hasta por acá en este foro tenemos a alguien que sabe muchísimo de eso, o sea que mi mayor orgullo que Gemma Puig ande por ahí, si es que está por ahí. Gemma Puig y José Luis Rubio tienen un libro maravilloso de tutores de resiliencia y ellos han hecho una gran definición de lo que son los tutores de resiliencia, a los cuales en este nuevo armado me animo a llamarlos facilitadores de resiliencia, ampliando un poquitito esta posibilidad de que hasta personas o humanas y no humanas puedan ser colaboradores en procesos de resiliencia. Bueno, entonces este ciclo, ¿cómo se cerraría en una primera instancia? Y se llevaría a una evolución, a una nueva evolución. ¿Por qué? Porque los humanos estamos evolucionando desde que estamos en el mundo. Entonces, eh, sería una nueva evolución que implique una reevolución. Y jugando un poco con las palabras, que nos permita revolucionar el mundo y revolucionar nuestra vida. Porque ahí estaría la resiliencia, en esta capacidad que tenemos, en esta posibilidad que tenemos de seguir siendo esencia pura, pero como en una nueva versión. Y entonces ahí volvería a iniciarse este proceso inacabado, porque volverá a aparecer de la realidad algo nuevo que nos vuelva a poner en una situación de desafío y tengamos que volver a atravesar la promoción de estos factores de resiliencia y volver a lograr una nueva evolución. Constantemente estamos creciendo, constantemente estamos aprendiendo, constantemente estamos evolucionando.
y nuestras organizaciones, nuestras instituciones y nuestros grupos también. Entonces, ¿qué pienso ahora? Otro desafío que les dejo, que piensen qué es para ustedes el co-desarrollo y que también piensen con 4 verbos en infinitivo. ¿Qué consideran qué noción, qué idea les da esto, esta palabra compuesta que he puesto acá, que es el co-desarrollo? Bien, 4 verbos en infinitivo, y porque ahora les voy a contar por qué verbos en infinitivo, ¿no? Esto viene de mi primera formación, que es el magisterio. Yo no sé por qué acá me han desaparecido, no los veo, pero espero que ustedes me sigan viendo. ¿Me siguen viendo? Gaby, quédate tranquila que te ¿Sí? vemos y vemos la pantalla. Perfecto. Bien, bueno, ya con sus 4 verbos ahí, les voy a mostrar otro de los ingredientes que pensé que fuera muy útil ingresarlo como en este nuevo paradigma, en nuestro nuevo armado conceptual de la resiliencia de este siglo, que es el pensamiento crítico. Tenemos que empezar a pensar de una forma distinta, ¿no? Y por lo menos a mí me es necesario constantemente ir como encontrando nuevas formas de abordar esta realidad compleja. Y entonces acá en este armado conceptual he decidido incluir un material de un autor argentino que se llama Brie, que él habla de los 7 hábitos del pensamiento riguroso, y son estos que enumero acá: la definición, la distinción, la relación, la causalidad, la sistematización, la crítica y la síntesis. Y al lado lo he ilustrado con una taxonomía que me ha acompañado también desde mis primeros eh, pininos de educación, que fueron el profesorado, ¿no? La formación en educación siempre nos inculcó, por lo menos en la época en que me formé yo, un gran respeto a los objetivos, ¿no? Y cómo plantear objetivos en educación. Después he comprobado que en cualquier tipo de tarea que hacemos, el planteo de objetivos es fundamental. Y entonces incluí esta taxonomía de verbos para plantear objetivos, que es la taxonomía de Bloom, que él plantea esta necesidad de encontrar varias aristas a los objetivos y diferentes funciones de los objetivos con respecto a la información, la comprensión, la aplicación, el análisis, la evaluación y la creación. Entonces creo que debemos nutrirnos de este tipo de materiales que nos permiten cómo organizar un poco nuestra forma de pensar. Y entonces les voy a plantear acá otra pregunta, y que me gustaría que también respondan con 4 verbos en infinitivo, y que piensen qué es para ustedes la cotransformación. También respondiendo con acciones, ¿no? He encontrado en este último tiempo una fuerza bastante poderosa, ¿no? En esto de plantear las palabras como acciones, como verbos. El verbo es un tipo de palabras que a mí me implican este compromiso a la acción, ¿no? Que no es solamente quedarme en el pensamiento ilusorio, utópico, sino también el que lleva a la construcción. Y he jugado mucho con verbos, y como verán, estoy jugando mucho con prefijos, ¿no? Y usé el codesarrollo, el prefijo para la cotransformación. Entonces, acá les voy a presentar un poquitito este ingrediente que le he puesto a este modelo de gestión que les voy a proponer, que es pensar en la innovación. Y pensar en el design thinking como una verdadera herramienta que podemos utilizar en nuestras vidas, en nuestras actividades profesionales, en definitiva en la gestión, ¿no?, de instituciones u organizaciones. Entonces, el Design Thinking presenta etapas muy bien determinadas
que a nivel empresarial y a nivel organizacional se usan como para el diseño de nuevos productos y servicios, pero creo que es muy interesante incluir también y unirlo a esta propuesta de resiliencia, porque implica etapas de un posicionamiento personal frente a diseñar nuevas innovaciones. Y estamos como obligados, como conminados, ¿no?, a innovar constantemente, porque si hay alguna de las características de esta realidad que nos conmueve tanto, es que constantemente está cambiando y constantemente nos está invitando a nuevas formas. Ni más hablar de este momento que estamos viviendo, ¿no? Que cómo eh, nos enfrentó a innovarnos completamente en muchos aspectos de nuestras vidas, en nuestras acciones profesionales. Entonces el Design Thinking plantea 5 etapas muy claras, que es la empatía, o sea, establecer una vinculación desde lo afectivo con la situación, definir qué se quiere hacer, idear nuevas cosas, o sea, diseñar, armar como un prototipo, como una maqueta, como una prueba piloto de la cosa, testearlo y ver qué pasa y volver así a empezar. O sea, sería como animarnos a jugar un poco con esto del diseño, ¿no? ¿Qué, qué puedo diseñar? ¿Puedo diseñar un producto? ¿Puedo diseñar un producto? Un servicio? ¿Puedo diseñar una institución? Pero también puedo diseñar mi vida. También puedo innovar en mi vida, ¿no? Y yo lo aplico en orientación vocacional y les puedo asegurar que, en definitiva, la orientación vocacional no es más que, ni menos que un proceso de design thinking. Entonces, la última pregunta que les voy a plantear, y ya después no les voy a pedir más verbos, es que piensen qué es para ustedes la reevolución, con otros 4 verbos en infinitivo. Porque después de todo esto les voy a presentar la unión y cómo concreté esto en un modelo de gestión para verdaderamente pensar cómo promover resiliencia en nuestras organizaciones, en nuestras instituciones. Y que esto va unido un poco con qué gestionar, ¿no? Yo creo que no solamente gestionan los gestores, los directivos, los gerentes, los jefes. Gestionamos siempre. Y gestionamos también, como dije anteriormente, también gestionamos nuestra vida, ¿no? Y entonces la idea es plantear un modelo de gestión de resiliencia aplicada al cual denominé GIRA, como una gestión innovadora con resiliencia aplicada, que una todo esto para aplicarlo en un hacer concreto, y que nos permita a ese colectivo que estamos gestionando, eh, que le permite a ese colectivo ser un poco generador de resiliencia, desde lo individual y desde lo sociocultural. Y entonces así, siguiendo con este armado circular, pensé en este modelo GIRA que tenga 4 momentos claves que impliquen el abordaje de esos 4 puntos que les marqué en el modelo. Entonces, el primer modelo G, para abordar la realidad compleja. Y entonces, que sería el momento para gestar, sería el momento, cruzándolo con el design thinking y con el pensamiento crítico, sería el momento para sentir la empatía con la realidad. Porque si no logro conectarme empáticamente con la realidad, no voy a poder encontrar caminos como para poder adaptarme a ella, para poder generar resiliencia, para poder innovar, para poder gestionarla. Entonces, para gestar tendré que sentir a través de la empatía, tendré que pensar con este pensamiento crítico para lograr una definición. Y entonces este primer paso, ¿qué nos implicaría? Decir, bueno, a ver, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Sí? ¿Cómo abordo esta realidad a través de esta gestación? Que implica el sentir y el pensar.
Después tendría que avanzar un poquitito en esta gestión para promover promotores personales de resiliencia a través de un co-desarrollo. Y acá empiezan a jugar los prefijos. ¿Por qué co? Porque creo toda la historia de nuestro constructo central que fue la resiliencia, siempre pensó en los otros. Nunca una persona podía estar resiliente sola. Entonces, estos promotores personales de resiliencia se tienen que desarrollar con un otro. Entonces se co-desarrollan, ¿sí? ¿Y cómo es ese momento I de gira? Es el momento de la investigación, es el momento del buceo, ¿no? Del buceo en uno mismo para investigar qué y cómo están esos promotores de resiliencia personales. Y entonces voy a tener que hacerme una idea de cómo están para poder creer en ellos, ¿sí? Primero voy a tener que investigarlos, me voy a hacer una idea de cómo están y después voy a creer. Porque si no creo en esos factores de resiliencia, no voy a poder utilizarlos. Después, en el tercer momento, el de la R, acá viene esa etapa del design thinking, de la creación, del diseño y del prototipado, o sea, de la experimentación. Voy a tener que realizar. ¿Y cómo voy a realizar algo? Y siempre va a ser con esos benditos otros, ¿no? Y entonces es el momento colectivo en el que todos deberíamos trabajar para lograr una co-transformación, para verdaderamente realizar, ¿no? Para poder eh, encontrar un diseño concreto sobre el cual trabajar para hacer. Y entonces, acá los promotores socioculturales de la resiliencia tienen su lugar protagonista. Tenemos que poder utilizarlos en interacciones verdaderamente positivas. Y después, como el último pasito, que sería decir, bueno, lleguemos a la A de adaptación, a la edad, a la etapa del análisis de lo que nos pasó, para ver si verdaderamente hemos logrado una nueva evolución desde lo personal, lo individual desde lo colectivo, desde lo organizacional, desde lo institucional. Cómo manejamos esa gestión de estos cambios que diseñamos y que pensamos eh, para poder evaluar, para poder testear cómo nos fue, si sirvieron, si son útiles, si no, si los debemos cambiar, con la plasticidad propia que implica eh, la resiliencia, ¿no? Y entonces así, y como la vida no se acaba en una etapa y concluye todo ahí, sino que todo un inicio se relaciona con un final, volvemos a empezar en este proceso, ¿sí? Este modelo de gestión que yo pienso es un modelo inacabado, espiralado, que bueno, una foto, un corte transversal nos permitiría pensar en este dibujo circular. Entonces, voy a ver si sigo. No, entonces que me vuelvo a quedar acá. La idea es pensar que como desde la gestión podamos atravesar estos 4 momentos, ¿sí? El de gestación, desde el primer abordaje de la realidad compleja, desde el co-desarrollo de los promotores personales de resiliencia, porque ahí también es el momento de hacer un verdadero análisis de cómo la organización facilita estos procesos de resiliencia personal, ¿no? No hay organización que sea resiliente eh, y no lo sea como promotor de resiliencia en lo individual. O sea, si no generamos resiliencia en lo individual, no vamos a poder generar resiliencia en el nivel más amplio y colectivo. Y por eso los verbos que les pedí. Porque ustedes mismos, con los verbos que ustedes han elegido, van a poder decir
¿Qué pensaron cuando había que abordar la realidad compleja? ¿Con qué acciones? ¿Qué pensaban que implicaba el co-desarrollo, la co-transformación y la revolución? Y ver, sería interesante de analizar cuán eh, amplios son de esos verbos y esas acciones que implican a un otro, ¿no? Porque los facilitadores de resiliencia a nivel organizacional están en todos los niveles. No es solamente el gestor el que promueve la resiliencia y la facilita. Todos nos podemos convertir en facilitadores de la resiliencia de los otros. Bueno, estos son algunos de mis hijos editoriales y en papel. Eh, que son los primeros 4 son de Editorial Bonum y el Resiliencia Comunitaria es de Editorial Duncan, que es una compilación maravillosa que hemos podido lograr a nivel hispanoamericano, un libro muy querido para mí, que les puede servir y ser útil en algún caso. Bien, agradecerles y quedo a la espera de ahora de que hablemos y de que tengan preguntas y que si quieren decir algo. Esa es la dirección de Espacio R, resilienciasociocultural.blogspot.com. Ese es mi correo, resilienciasociocultural@gmail.com. Estoy a disposición de ustedes para que sigamos. eh, bueno, eh, con este espacio, a ver si cómo puedo dejar de compartir. No tengo ni idea ahora. Esperen, ¿eh? Arriba en compartir. Sí, a detener compartir. Acá está, perfecto. Exacto, muy bien, así Ahí nos ve. está. Bueno, Gaby, ha sido, este es el momento en que vamos a dejar pensar a quienes han escrito sus verbos y a quienes quieran hacer preguntas para que puedan hacerlo. Sería interesante, no sé qué te parece, Gaby, si alguien logró escribir esos verbos y tiene ganas de compartirlo, a ver cómo se hace este proceso, ¿no? Desde esos verbos, a ver esta resiliencia personal y cómo se trasunta en una organizacional y viceversa. Si alguien quiere espacio para esto, para dudas, preguntas, pueden escribir en el chat o bien habilitar el micrófono, ¿eh? Ujú. Podrían anotar en el chat el correo de la expositora. ¿Podrías Bien, anotarlo, por favor? perfecto. Muy bien. Además del correo. Ah, muy bien, Irene. Dice ver, escuchar, discernir, objetivar. Esto sería para qué, Irene, a ver si puedes decirnos para la primera, supongo. Y Nora dice co-desarrollo, gestionar, comunicar, armonizar, crear. Muy bien, Ujú. muchas gracias por escribir. Sí, es para la primera. Lo que escribí, lo escribí para la primera. Me imaginé, pero bueno, no quería que Bien. lo confirmes. Bien, para el co-desarrollo. O sea, yo, ya que les mando el mail, no sé por qué, seleccione uno, eh, no, todos. Y Em, seleccionar a todos. bien, entró, lo escribí, Sí, entró. apareció. Resiliencia Bien, sociocultural@gmail.com. bien. Claro, estos estos verbos seleccionados por ustedes implican acciones que para ustedes son significativas, ¿sí? Lo interesante creo que de la resiliencia es que nos permite no decir cuál es la verdad y cuál es el camino, ¿no? Como una receta absolutamente eh, acabada y terminada. O sea, teniendo la idea de lo que es la resiliencia, yo puedo construirla eh, con los ingredientes que tengo, eso sería, ¿no? Pensando en términos culinarios, no soy buena cocinera, desde ya les digo. Eh, pero se me ocurrió la metáfora esta.
O sea, si yo les digo, bueno, vamos a hacer una torta de limón, sí, indudablemente va a tener que tener limón, pero por ahí no tengo harina, blanca flor y tengo harina de salvado, ¿sí? Y todos debemos probar cómo es esa receta la que permite eh, generar esta capacidad de reevolución, porque el diseño tiene que ser nuestro. Y si estamos pensando en términos colectivos de organizaciones, también tiene que ser un diseño colectivo. Yo muchas veces cuando, sobre todo a nivel educativo, ¿no? Organizaciones del sistema educativo me piden hacer capacitaciones y los directivos quieren, hagamos una capacitación sobre resiliencia. Bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, perfecto, al directivo le gustó, en este caso al gestor, le gustó, está gestionando y quiere imponer esta mirada y decir, bueno, chicos, chicas, vamos a todos a trabajar con resiliencia. Y la construcción colectiva y grupal no es desde la imposición, justamente. La resiliencia implica este nivel de autonomía y de libertad, ¿no? Tiene que ser una mirada, cualquier mirada que yo creo que desde la gestión se adopte, tiene que ser una mirada trabajada desde lo colectivo, indudablemente. Entonces, cada uno de los verbos que ustedes han puesto, indudablemente aparecerán los mismos. Repetiremos cosas, porque es obvio que, que, que para gestionar, por ejemplo, yo veo acá en Codesarrollo, gestionar, comunicar, armonizar y crear. Y sí, comunicar creo que es uno de nuestros verbos esenciales, ¿no? Que también puede implicar desde el punto de vista etimológico pensar en una comunión, ¿no? ¿Qué es comunicar? Es unirme con un otro. Eh, entonces, eh, los, los prefijos nos pueden permitir este juego, ¿no? Y el prefijo co nos implica lo colectivo, nos implica lo colectivo, porque no somos enteros ni completos sin un otro. Desde ya creo absolutamente en eso. Eh, Creo que estamos viviendo y tenemos ejemplos más que tangibles y concretos, ¿no? De cómo los procesos implican, ¿no? Bueno, ustedes como eh, gestores también de la mediación, ¿no? De los procesos legales, de los procesos de acuerdos, y siempre es un otro encontrado con un otro, enfrentados, ¿no? Y Sí, solo decirte que nosotros no trabajamos con los procesos legales, nosotros trabajamos, que la mediación es otra cosa, como está en el colectivo imaginario ligada a lo legal, sí, me animo solamente a interrumpirte para decirte no, eso. La totalmente, mediación totalmente. es un proceso de comunicación justamente para encontrarnos y tener una conversación improbable. Esto es una conversación muy diferente de lo que hubieran tenido, que no han podido conversar fluidamente. Bueno, este espacio lo que permite es eso. Por supuesto que el Claro. objetivo es llegar a un acuerdo, pero no siempre se llega. Lo importante es generar ese espacio de conversación, que Eh, va mucho más allá de lo legal. Me claro. salió el corazoncito, perdón. No, bueno, pero ahí justamente, fíjense cómo jugamos con estos prejuicios o paradigmas que uno se le hace, ¿no? Uno piensa en mediación y piensa establece la cuestión, la relación. Pero fíjate, bueno, qué mejor definición de resiliencia en definitiva que diste, Graciela, ¿no? Sí, por eso trabajamos mediación y resiliencia. Exactamente, exactamente. Porque creo que Gaby, sí, soy André. mucho gusto, un gusto verte por acá. Hermosa mi profe. ¿Te acordás cuando en tu clase
más allá de ver a Lila y no me de Lila como resiliente, dijiste que la resiliencia era encontrarse con un otro frente a frente, ¿no? Y en ese frente a frente, distancias ya desde lo físico nos diferencian. Yo eso no me lo olvido nunca, por eso te amé desde ese primer momento, ¿no? Amé la resiliencia como parte de la gestión educativa, ¿no? Pero recuerdo este frente a frente, no nos enfrentamos, sino nos encontramos frente a frente y a veces tenemos uno alto, uno bajo, uno gordo, uno con lentes, otro sin Ahora para lentes. pasarle a la otra. Entonces, ahí existe la mediación, ¿no? Ese tutor que nos permite mediar y encontrar ese giro en el otro y en nosotros. Claro, porque Hermoso yo verte. igualmente, igualmente, veo acá caras y apellidos muy caros a mi caras, nombres y apellidos muy caros a mi formación y a mi aprendizaje. Eh, Gracias, Andrea. Eh, y bueno, es eso, ¿no? Que cuando pensamos en ese nosotros, establecemos Mm, siempre con ese otro en algún punto de este proceso de resiliencia en nosotros. Y mm, cuánto respeto y qué importancia tiene, ¿no? Sustancial en mm, la vida individual en nosotros, al que pertenecemos, mm. con el cual nos encontramos, ¿no? En procesos bueno, los psicólogos podrán explicarlo mejor que yo, pero bueno, en estos procesos de vinculación, ¿no? Y de encuentro con el otro, cómo puedo construir, ¿no? Esa mi identidad, esa mi pertenencia, eh, y verme en ese nosotros, ¿no? Eh, Sí. no sé si algún otro más quiere compartir algo acá la idea es Acá que en el chat, acá les pido que se llamen pongan en silencio por las interferencias. Quienes no quieren hablar, claro, los que quieren hablar al revés, que los habiliten a los micrófonos en el chat. Hay otros verbos si querés leer, además de sí. agradecerte, por supuesto, pero por ejemplo, Qué pena, para que yo no lo estaba pudiendo bajar acá. no, yo te los voy leyendo. Por Dale. ejemplo, eh, acá, no sé para cuál, pero dice desafiar, acompañar y promover, para codesarrollo. Desafiar, acompañar, promover, compartir. Claro, Para, ¿no? Yo pienso cómo tiene este acá digo, veo también acompañar, soñar, ¿no? Cómo ese otro es ese que acompaña en el desafío, ¿no? Que permite el sueño, porque ahí dice soñar también, y un poco el diseño y la innovación es plasmar en un boceto ese sueño que uno tiene. Yo creo que sin la idea después no puede venir el acto, pero no hay acto si no es una idea acompañada. Eh, Qué sé yo, uno piensa, ¿no? En cómo cuando un otro me dice, está bueno lo que pensás, pero no es que me felicita o que, por la adulación, no hablo de adulación, ¿eh? Hablo de acompañamiento, justamente estaban pensando en esto de acompañar. Entonces, cómo ahí es un tutor de resiliencia y un facilitador de resiliencia. Aquel que impulse ese desafío de esa idea y que lo mejora con su mirada. Eh, también desde el aspecto genuino, ¿eh? Y esa palabra que a veces la perdemos un poco de vista, que es la del amor, ¿no? Yo creo que volcamos amor
no solamente en una relación de pareja, nuestras relaciones filiales y maternales y paternales y fraternales, sino que también el amor que uno pone en la tarea hace que se permitan abrir estos espacios socioculturales de co-creación y de co-construcción. Seguimos jugando un poco con esto de los prefijos, ¿no? Entonces, si co-construimos juntos, algo vamos a transformar. ¿Cuándo me quedo en la impotencia? Yo creo que a veces nosotros los argentinos somos tan enfermos a veces, ¿no? De impotencia, nos enfermamos, por lo menos yo, por ahí generalizo demasiado. No se puede. No, esto no lo cambiamos más. No, esto va a ser siempre así. ¿Y por qué? Porque perdemos el poder de lo que es lo colectivo de la transformación. Por ahí me faltan mecanismos de comunicación para encontrarme con ese otro adecuado que con el cual pueda transformar, puede ser. Aquí también en Co-Desarrollo, Fabiana dice expresar, interactuar, avanzar, reciclar. Y también analizar, diferenciar, repensar, buscar, lo dice Laura. Bueno. Como fíjense, cómo el reciclar, yo pensando en términos de historia escolar de cada uno, yo recuerdo que cuando estaba en primer año de la secundaria, que nos cambiaban por primera vez de botánica, antes estaba botánica, zoología y anatomía en la secundaria. Bueno, cuando yo entré en la secundaria fue una gran reforma, nos pusieron biología y recién ahí empezamos a hablar de ecología. Y fíjense cómo el paradigma ecológico de las ciencias naturales nos implicó a las ciencias sociales y qué bien que nos vino. Porque indudablemente tenemos que pensar ecológicamente, ¿no? Y esto de reciclar es armar un nuevo ciclo. ¿Y por qué estamos justamente, toda esta visión ecológica también hasta hoy por hoy es un nuevo posicionamiento hasta de la economía? Entonces estamos pensando en la economía del bien común, en la economía circular, en la economía ecológica, porque son paradigmas que por suerte estamos incorporando, ¿no? Estamos uniendo y estamos revalorizando. Fíjate que otro aquí de Nora, que dice reevolución, ¿no? Seleccionar, analizar, cambiar, controlar. Sí. Y creo que fui leyendo todos. Por supuesto, si hay alguien que no leí, levante la mano y disculpen, ¿no? Aquí otro de co-desarrollo. Bueno, aquí estaba el último que leí. Expresar, interactuar, avanzar y reciclar. Sí. Pero si hay alguien, por favor, que no ha escrito y quiere decir algo, habilite su micrófono, por favor. O escriba ahora. Me llama la atención, Gaby, mientras van pensando, si preguntan o escriben, la cantidad de verbos diferentes que han escrito, de acciones diferentes y de verbos diferentes. No se han repetido. Qué interesante, ¿no? Han puesto a funcionar su hemisferio cerebral derecho a full. Claro. Y cómo decía de esto de los ingredientes, ¿no? Cómo también traemos esto de lo nuestro. Lo único que por ahí digo, bueno, para nada, para que hablemos, ¿no? Nora lo puso, ¿no? El de la revolución, el de controlar. Por ahí está puesto en el buen sentido la palabra. Nunca abordemos algo con un prejuicio, ¿no? Pero fíjense también qué interesante que es después que decir qué pensamos, qué idea tenemos de cada acción, ¿no?
porque yo digo, en reevolución, claro, por ahí está en controlar un poco esta realidad compleja. Eh, estaría bueno esto de que pensáramos también qué idea tenemos de cada acción, ¿no? Eh, y que por ahí la unimos con prejuicios o con las experiencias propias, ¿no? La gestión tiene que tener un control, indudablemente. No creo que sea mala palabra la palabra control, pero, pero bueno, está lindo para debatir. Está lindo, sí. Bueno, los invitamos a que sigan participando. Puse controlar porque hay que testear. En ese Ajá, sería. bien, bien, claro, porque esto cuando nosotros decíamos testeamos, y bueno, ¿cuántas veces en la investigación, no? Estamos controlando las variables, es cierto. ¿Ven cómo es importante el ver el matiz? Porque testeamos, es cierto. Yo tengo un nuevo prototipo y digo, bueno, listo, co-construimos juntos una nueva innovación en la organización, vamos por esto. Y claro que la tenemos que controlar para ver cómo funciona, tal cual, porque eso es evaluar también. ¿Cuánto miedo nos da la palabra evaluación, no? Eh, nos da un absoluto temor. Decir evaluación en educación es como es como un terreno completamente áspero de atravesar. A ver, aquí Delia dice, quizás auditar da más contexto Sí, en vez sí, de controlar. Me imagino que has querido poner, Delia. claro. Y aparte, como también estas etapas del modelo pueden dar lugar a distintos roles, ¿no? Y cómo los distintos roles pueden tener distintos verbos centrales. Porque pienso, yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando en una metodología de investigación cualitativa que es estudio de caso, ¿no? Y sigo una metodología que es de Robert Stake. Y él pone en su metodología, eh, define los roles del investigador, porque él dice que hasta un mismo investigador atraviesa por los distintos roles, ¿no? En ese investigar, por supuesto, netamente cualitativo, ¿no? Y uno de los roles del investigador está el de la evaluación. Claro, porque cuando uno va y recolecta información y hace una cosa nueva, tiene que evaluar, ¿no? Y es esto, lo relacioné con esto de auditar. Como indudablemente uno de los roles fundamentales de la gestión está esto bueno, veamos qué pasa, ¿no? Analicemos qué pasa, porque también eso es parte del pensamiento crítico. Sí. ¿Puedo decir algo, Graciela? ¿Se escucha? Por supuesto, sí, Irene, te escuchamos. Nada, que me encantó, María Gabriela, de empezar con lo del espíritu crítico, que justo había levantado la mano antes que lo mencionaras, porque me parece que en la resiliencia hace falta sacar a la gente de la postura de quien recibe, y me encanta esto del co-desarrollo, de la co-transformación, porque me parece que en las instituciones, en todas, ¿no? En las educativas, en las de asistencia comunitaria, ¿no? A veces estamos acostumbrados a ponernos en un lugar de asistir al otro y no de desafiarlo. Y esto de la transformación me parece que tiene que empezar con un espíritu crítico de cómo intervenimos, ¿no? En el ámbito que sea, y cómo dejamos que el otro intervenga, porque me parece que la resiliencia está buena verla como los recursos que el otro tiene, no solo como yo lo acompaño, ¿no? Sino, entonces me encantó tu enfoque porque como que toma todas estas variables y las pone en juego, ¿no? Así que te quería agradecer. Gracias,
María Irene. Ajá. Y por supuesto, ¿no? Que justamente siempre está históricamente en el constructo, en la historia del constructo de la resiliencia tuvimos y vivenciamos ese debate, ¿no? De qué es la resiliencia. Si es que le doy al otro el consuelo de que vas a poder y que esto lo hasta tiene hasta como algunos críticos nos dicen, ¿no? Y bueno, es como decirle al otro, bueno, es lo que te tocó y bueno, como que esta adaptación, como que este final del proceso era como una resignación para, ¿no? Y como también desde lo que vos llamás, ¿no? Las intervenciones profesionales estaba esto de dar, ¿no? No, justamente la resiliencia es poder eh, que el otro encuentre su verdadero poder, ¿no? Este empoderamiento que se logra con un otro, seguro, seguro, pero que no es el otro el que te lo da. Eh, el otro me desafía a que yo desarrolle lo mío, ¿no? Y que, claro, lo que pasa que también se dio en este juego de que cómo, es que también tiene que ver un poco con esto de definir en la realidad compleja qué es la urgencia, qué es la emergencia, ¿no? Y cómo desde las intervenciones a veces tenemos que salir corriendo por la emergencia. Y entonces a veces en la emergencia no puede ser el mismo tipo de gestión de los procesos resilientes de otros momentos. Eso también es parte de leer la realidad. Pero por eso digo, ahí está el pensamiento crítico, ¿no? Y esta autonomía como para decir, bueno, eh, no puedo también, y que también cada situación implica cambios cualitativos, o sea, a mí el recurso que usé en otra situación no siempre lo voy a poder utilizar igual, no voy a poder intervenir siempre igual, con las mismas herramientas. Y de eso también se trata, ¿no? De ese abordaje de la realidad compleja, porque es como decir, bueno, yo a veces les digo a mis alumnos, es como si yo los invitara a comer y no les dijera, bueno, no soy buena anfitriona porque tampoco era buena cocinera, tampoco soy buena anfitriona, entonces no puse la mesa, ¿no? Entonces les digo, ay, mira, porque tengo confianza con ustedes como invitados, entonces les digo, ay, ponés la mesa, no puse los cubiertos. Y entonces, ¿cuál es la primera pregunta que me harían? Bueno, ¿dónde están los cubiertos? Bueno, están ahí, están en el mueble, está el cajón. Y pero la primera pregunta que aparece es, Gabriela, ¿qué hiciste de comer? Porque en función de lo que haya que comer, busco la herramienta. Porque si vos hiciste sopa y yo puse los tenedores, nos va a costar un poco más. Por ahí la comemos la sopa, tenemos creatividad y la comemos. Pero también es un poquitito eso, ¿no? Ese pensamiento crítico. Abrir la caja de herramientas y decir, bueno, a ver, con esto, ¿con qué se come esta realidad? Y por ahí la, eh, la herramienta no la tengo yo como profesional interviniente, ni la tiene el otro, y la tenemos que construir entre los dos, o entre todos. Así, acá Nora dice la resiliencia es un camino de ida y vuelta. Ujú. Eh, bueno, trabajar la resiliencia es desarrollar nuestros propios potenciales y los de la otra persona. Esto lo digo yo, no, lo que me Sí, surge de lo que estoy sí. escuchando. Y aparte que muchas veces esos otros a veces son los que no están indicados o sindicados como para que sean los tutores de resiliencia. Y bueno, y aparecen y lo son, ¿no? Eh, o sea, es en función cómo es el funcionamiento de la situación. Porque a veces estamos acostumbrados
a esperar de determinados roles que sean promotores de resiliencia. A veces no lo son o no se puede dar de esa manera. Claro que lo ideal sería que, por ejemplo, mamá, papá, el que nos ama, el que nos trajo al mundo, el que nos acoge, el que nos cría, que sea el promotor de resiliencia. Pero a veces no es así. Y son promotores de resiliencia o son facilitadores de resiliencia un otro que pasa hasta circunstancialmente por la vida, ¿no? Ese otro. U otra organización, ¿no? Como comentaba al principio, con Umbrales, que es un factor de resiliencia. Funciona como tutor de resiliencia para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Aquí hay otro comentario de Delia que dice: la aplicación práctica de la resiliencia debería ser usar todos los posts con el otro. Y el que las tiene es el que empodera o logra encontrar a quien la tiene. Bueno, Andrea nos tiene que dejar, te tiene que dejar, te agradece. Besos a todos. Y bueno, estamos en horario porque dijimos que iba a ser 1 hora y estamos cumpliendo porque ha habido espacio para poder escucharte, espacio para poder preguntar, en un clima resiliente, en un clima donde todos pudimos trabajar sobre nosotros mismos mientras vos hablabas también y sobre nuestras instituciones. Bueno, trabajar sobre una institución resiliente también es trabajar sobre nosotros mismos y viceversa, así que estamos todos invitados a seguir co-construyendo con Gaby en algún otro momento estos conceptos y su nueva visión, ¿no? Este gira que nos hizo girar la cabeza para repensarnos. Así que gracias, Gaby. Por supuesto, digamos, están disponibles para 1 o 2 preguntas más si quieren, o algún otro comentario, y si no, ya cerramos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, creo que la gratitud debería estar incluida en la resiliencia. Viste que en los factores... Seguramente. Yo la incluyo ahora. 2 cosas, celebrar la vida y la gratitud. Sí. Pero no están incluidas. No podemos hacer algo nuevo, Gaby, incluirlas. En el coro, en el foro, me salió coro, que es un coro en realidad. En el foro con Transformar, un poco estamos trabajando, ¿no? Profesionales de distintas disciplinas analizando el modelo y jugando un poco como para ver cómo se puede mejorar y qué cosas se pueden agregar. Esto no es una palabra santa, y verdaderamente esto de lo que implican estas habilidades sociales, ¿no? Para relacionarse, para agradecer, para poder conectarse, ¿no? El aislamiento es la antítesis de la resiliencia, y el decir gracias y el pedir, por favor, también, ¿no? Cuando podemos pedirle ayuda al otro, también estamos generando resiliencia. Así que bueno, la agradecida soy yo, espero que haberles estado a la altura de las expectativas de todos y de haber, que se hayan sentido tan cómodos como yo. Yo me sentí muy cómoda y nada, está bueno eso. Bueno, para nosotros, para los que llegaron tarde, no tarde, sino los que pudieron engancharse cuando pudieron, ¿está bien? Les agradecemos desde el Centro Institucional de Mediación, les agradecemos desde la Cátedra Libre de la Universidad Nacional de La Plata, el que hayan podido disfrutar de esta preciosa tarde. Aquí es una preciosa tarde, los que estamos en Buenos Aires estamos, y en el AMBA, en el famoso AMBA, confinados en una preciosa tarde. Así que en estos oxímoron que nos presenta la vida, les decimos muchas gracias, muchas gracias a cada uno, a cada una de ustedes, y será hasta la próxima. Gaby, ya te comprometemos, me encantó lo del design thinking, yo ya estoy pensando, ya te llamo después de esto, cortamos y te mando WhatsApp. Bueno. Bien, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Un beso y un abrazo a cada uno y a cada una. Que disfruten esta linda tarde los que estamos aquí por el AMBA. Gracias, Gaby. Saludos. Muchas gracias. Gracias.